¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de los avances genéticos en la raza frisona de vacuno que se realizan en el Censira en León, donde uno de sus sementales acaba de ser reconocido como el número 1 de España y el 11 en todo el mundo. Además abordaremos la nueva alianza de universidades europeas que va a permitir mucha más movilidad a los estudiantes de la Universidad de León y por último nos acercaremos al oficio de luthier para saber más del arte de fabricar guitarras. Estos son los temas que abordaremos hoy en Informe León. Aquí comienza. El toro de raza frisona con mayor valor genético de toda España está en León. Se ha criado en el Censira, el Centro de Selección y Reproducción Animal de la provincia. Un semental con alta fiabilidad cuyas hijas son capaces de dar una producción de leche que dobla los litros habituales. Ahora las dosis para inseminación en explotaciones ganaderas tienen una importante demanda. El ADN de Apolo ya está en muchas crías de toda España y también la demanda llega a países como Alemania. Su sola presencia con 1,93 de altura y 1.400 kilos ya nos indican que estamos ante un ejemplar de toro frisón imponente. Pero sin duda el gran valor de Apolo, como se llama, está en su ADN. Su genética le ha hecho valedor de ser reconocido como el mejor semental con hijas lecheras de toda España. Somos un programa de mejora genética, un proyecto genético pequeño en comparación pues, tanto con los nacionales y mucho más comparándonos con los internacionales. Es un lujo, claro, es un lujo. Tener un toro que ha sido seleccionado en base a unos criterios muy exhaustivos y buscando siempre el efecto positivo en todos los caracteres genéticos en la mayoría de las hijas que pueda tener sobre las vacas de nuestros asociados. Él encabeza la lista de 200 toros con alta fiabilidad que elabora la Confederación de Asociaciones de Frisona Española y es el número 11 en todo el mundo. Ejemplares que se cuidan con mimo aquí, en este Centro de Selección y Reproducción Animal de León, ubicado en Villaquilambre. Una vez que la asociación tiene claro los sementales que va a meter, es cuidarlos adecuadamente y elaborar unas dosis que puedan ser útiles para que los ganaderos puedan tener la mejor fertilidad posible. El cribado de los mejores ejemplares de esta raza comienza cuando nacen con los primeros test que miden su valor genético. En el momento del nacimiento pueden sacar una muestra, mandarla a genotipar a CONACE y le dicen su valor genético. Eso va a proyectar todo su futuro. En el caso de las hembras, que es donde mayormente se hacen, lo que hace es que después se decida si ese animal va a ser cubierto con leche, con un toro de leche, o para carne, porque no queremos descendencia suya. Apolo nació en Alemania y de la mano del acuerdo con una cooperativa del país teutón se importó y se ha criado estos 4 años en el Censira. Apolo es el primer semental, fruto de un acuerdo con una cooperativa alemana y ellos, después del acuerdo que firmamos, lo que hacen es mandarnos sus valores genéticos en alemán. Nosotros seleccionamos en alemán y después mandamos sus snipes, sus marcadores genéticos, para hacerle la prueba en base española. Aquí trabajan para que esa alta fiabilidad se transmita a sus hijas a través de las muestras que se congelan en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. Con 14 meses enseñan a los toros a realizar los saltos que les permiten con vaginas artificiales recoger las muestras de semen. Es un instinto animal, pero sobre hembra. Aquí están montando sobre maniquí o sobre macho. No es muy difícil, concretamente en la raza frisona, pero claro, lleva un pequeño periodo de adaptación a la monta, por supuesto. Se hace con vagina artificial. Si hubiera algún problema de una manera excepcional, una rotura de pata o cualquier cosa de esas, entraríamos a electroeyaculación, pero este año ha sido un toro, o sea, es de una manera excepcional la electroeyaculación. Saltan 2 veces por semana y de cada eyaculación se obtienen una media de 400 o 500 dosis que gestiona la Federación Frisona de Castilla y León a demanda de sus ganaderos asociados, pero también para los que no lo son. Los ganaderos de la Federación, de las asociaciones provinciales, tienen prioridad a la hora de adquirir las dosis, tanto en cantidad como en precio. Pero después el resto de ganaderos de territorio nacional y de territorio internacional, digamos, también pueden adquirirlas.
Esa ha sido precisamente la gran revolución genómica, que cualquier ganadero puede inseminar a su ganado con las muestras de sementales como Apolo. Se siguen sacando dosis hasta que tengamos unas 12.000 en total, porque son seres vivos y el toro puede tener cualquier tipo de problemas y entonces tenemos que tener guardadas dosis. Dosis que contienen 30 millones de espermatozoides que, una vez descongeladas y al microscopio, se observa que siguen siendo igual de fértiles que en el momento que se tomaron. En nuestro banco de semen tenemos dosis desde el año 80 que comprobamos habitualmente y son viables sin ningún tipo de problema. Unas dosis seminales que en el caso de Apolo rondan los 18 o 21 euros. Apolo llegó de Alemania con apenas 6 meses y ahora su genética deshace el camino para volver a implantarse también en el ganado alemán. Cada evaluación genética alemana nos manda una serie de sementales y nos ofrecen esos sementales. Nosotros seleccionamos en base a esa prueba los sementales que creemos que puedan ser positivos para el valor genético español. Nosotros encantados, cubriendo primero nuestro mercado, de poder venderle las dosis que consideren. Sus genes se han transmitido ya en España a 8.000 crías que, con las lactaciones terminadas, los datos hablan de vacas con una sorprendente capacidad lechera, entre 40 y 50 litros de leche, con un 0,11% más de grasa y un 0,15 más de proteína que el habitual. No podríamos tener un toro como el Apolo si no se ha hecho un control lechero, tanto de sus ascendientes como de sus descendientes. Es imprescindible. Porque los sementales se valoran a través de las producciones lecheras de sus hijas. En el año 2020 ha habido, creo que 69 explotaciones que se han dado de baja en Castilla y León, sin embargo, tenemos la misma producción. Entonces, es producir a el mínimo coste. Y para producir al mínimo coste hay que tener los animales mejores. Además, Apolo porta el gen de animales sin cuernos, importante para el bienestar animal, la capa caseína, que produce mayor rendimiento quesero, el factor rojo para tener descendientes de capa roja y blanca, y la cada vez más demandada en la industria, la beta caseína de A2, que produce una leche más digestible. Precisamente el Censira tiene su propio departamento de control lechero, donde recepcionan cada año más de 1 millón de muestras de leche de vacuno, ovino y caprino de todas las explotaciones de Castilla y León. Análisis individual de muestras de leche de las hembras reproductoras de carácter lechero, tanto de bovino, ovino como caprino. Una información vital para los programas de mejora genética en el que se miden los parámetros de grasa, proteína, extracto seco, recuento de células somáticas o incluso detección de enfermedades. Un exceso de células somáticas le puede indicar que tiene una mamitis subclínica y puede tratarla antes de que le brote. También se comprueba la calidad higiénica de la leche cruda, libre de bacterias o antibióticos. El Censira cuenta también con una unidad de recogida y transferencia de embriones de bovino y un banco de germoplasma animal de Castilla y León, que forma parte de la red española de bancos de germoplasma, donde se conserva material genético de hace varias décadas, que es de gran ayuda si se produce alguna desviación en ese camino hacia la mejora genética de razas puras de ganado o la recuperación de razas extintas o en peligro de extinción. La genética en cualquier momento puede ser necesario dar un pasito atrás en un momento determinado sobre un carácter determinado. Entonces, las dosis, el banco de germoplasma es un tesoro. Una delicada labor que ha permitido obtener ejemplares de reconocido valor como Apolo, destinados a mejorar la cabaña ganadera. El número de estudiantes extranjeros ha descendido por la pandemia, sin embargo, el programa Erasmus Plus ha seguido adelante con su último proyecto, la Alianza de Universidades Europeas, Eureka Pro. En su última convocatoria ha seleccionado a la Universidad de León, cuyos estudiantes podrán tener ahora mucha más movilidad durante los grados. Universitarios que podrán comenzar sus estudios en España, seguirlos en Alemania, en Grecia o en Polonia. La reforma educativa más importante después del Plan Bolonia.
En su afán por unificar los estudios superiores en el continente, la Unión Europea ha lanzado la Alianza Universitaria Eureka Pro, un proyecto que se enmarca dentro del programa Erasmus+. Durante la cumbre de Gotemburgo del año 2007, los líderes de la UE llegaron a la conclusión de que había que alentar un nuevo modelo universitario. Surge al hilo de un discurso que en esa cumbre de Gotemburgo realiza el presidente Macron de Francia y que habla de esa necesidad de que ya no solo es la movilidad, sino la pertenencia y la identidad debe ser una, de una sola universidad, aunque seamos estudiantes, profesores o instituciones asentadas en diferentes partes de Europa. Esto permitirá que los estudiantes obtengan un título universitario pasando por diferentes países, es decir, durante 3 años los jóvenes adquirirán conocimientos por parte de Alemania, Grecia, Polonia, Austria o Rumanía. Con la actual beca Erasmus no se puede permanecer más de un año en el extranjero. El proyecto Eureka Pro representa la Europa del futuro. Es una Europa verde, sostenible, digital, una Europa que de alguna manera es inclusiva, pero para que nosotros consigamos esto tenemos que ver que las personas que van a estar dirigiendo y de alguna manera impulsando estos cambios hacia ese pacto verde que hemos firmado dentro de Europa se formen en esa conciencia de sostenibilidad. Entonces es uno de los elementos base, pero como otros más que hay dentro de la política europea y que nosotros lo hemos asumido dentro de nuestra alianza como un eje de identificación. Y la Universidad de León tenía que estar en ese futuro. Decidimos enfocar una estructura de universidad europea que engloba tanto la organización de una posible macrouniversidad como, por ejemplo, la formación en herramientas, tanto a nivel personal como a nivel educativo, para toda la comunidad universitaria. Y luego también buscamos por socios, empresas, estudiantes y también instituciones públicas que pudieran estar interesadas en el proyecto. En la última convocatoria se presentaron 34 instituciones españolas, pero solo han recibido la concesión 13. Por parte de Castilla y León han escogido únicamente a la ULE y a la Universidad de Salamanca. Esto supone un avance muy grande porque este tipo de proyectos hace que estemos más integrados en Europa, que tengamos ayudas europeas y que la internacionalización, como habéis oído siempre, es uno de los principales objetivos de la Universidad de León, por lo menos de nuestro equipo de gobierno, de que sea así. Sin embargo, la Universidad de León cuenta con otros programas de intercambios como Amicus o prácticas internacionales. Amicus es un programa de intercambio que tiene la Universidad de León, en el que tenemos convenios con distintas universidades que están fuera del programa Erasmus. Yo tuve la suerte de poder disfrutarlo en la Universidad de Vermont, de Estados Unidos, y la verdad que todo fueron experiencias buenas. Acabé el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y estoy haciendo un máster de Producción e Industria Farmacéutica. Estoy pensando quizás en irme a Dinamarca unos años para ver cómo está el mercado farmacéutico ahí y luego poder regresar a España y aportar algo. Eureka Pro ha comenzado oficialmente en noviembre y tendrá un presupuesto de 6 millones de euros. A León le correspondería cerca de 900.000, pero la institución podría conseguir otros 250.000 euros más de financiación. Han sacado una nueva convocatoria que es un proyecto de investigación H2020, que se trata de cofinanciar este proyecto desde un punto de vista de investigador. Entonces hemos participado en dicho proyecto, la resolución será en junio y estamos muy esperanzados de poder conseguirlo. Si nos lo otorgaran serían 2 millones extra que tendrían que unir de financiación, que tendrían que unirse a los 6.300.000 euros que es el proyecto total de universidades europeas. A pesar de las circunstancias, la pandemia no ha sido ningún impedimento. No podemos esperar a un contexto ideal, nosotros estamos trabajando para el futuro y el futuro es como la situación actual, cambiante. Entonces estamos aprendiendo mucho esta situación. Dentro de nuestro proyecto ya teníamos recogido la necesidad de fomentar intercambios virtuales. Ahora mismo estamos en un momento en el que vemos que es básico y que es fundamental, que los intercambios virtuales deben estar aquí. Teníamos recogido un aspecto de enseñanza semipresencial y aquí también estamos incidiendo. Ahora mismo esa semipresencialidad en el modelo nacional o local se está viendo. Yo animo a todos los estudiantes a que salgan al extranjero. Cuando yo estudié la carrera, una de las cosas que más queríamos y que no podíamos, entonces no podíamos. Hay que continuar hacia la senda del mañana, que llevará a una revolucionaria forma de enseñar y de aprender.
Hablamos hoy de un oficio que no ha cambiado en el último siglo y que, al contrario que otras artes tradicionales, no está amenazado por las nuevas tecnologías. Los luthieres del siglo XXI son los descendientes directos de aquellos primeros guitarreros que le dieron a España una fama internacional. En León, Luis Ángel González las fabrica desde su tallerín detalle por detalle. Este luthier realiza unas 8 guitarras cada año que envía a muchos lugares de todo el mundo. Construyó su primera guitarra en la universidad cuando estudiaba educación musical. Era 2008. Un año después abría su propia oficina, El Tallerín. Luis Ángel González es amante de la artesanía desde pequeño. Comenzó con pequeñas reparaciones y poco a poco fue reconduciendo su negocio hacia la fabricación de sus propios instrumentos. Actualmente hace unas 8 guitarras al año, entre clásicas, acústicas y eléctricas. Es un artesano contemporáneo que trabaja como los luthieres de hace un siglo, en plena época de la tecnología y la fabricación en serie. Cada luthier diseña su sonido y calibra las maderas, la elección de las maderas. Por ejemplo, un luthier utiliza maderas que están muy seleccionadas y generalmente utiliza también sus diseños propios de temas de voltajes internos, de la plantilla. Un luthier, antes de empezar a construir, sabe el sonido que quiere conseguir. Lo tiene en la mente. En eso no es muy diferente de otras artes. Como un pintor que está pintando un cuadro y tiene en mente pues, una cosa que quiere conseguir y vamos, yo pienso que eso te lleva pues, toda la vida prácticamente, porque es como un ideal que tienes que llegar ahí, pero es complicado conseguir, por ejemplo, el sonido que tienes en mente. Para ello necesita maderas muy concretas: cedro de Honduras, ébano de Camerún, abeto centroeuropeo y cedro rojo de Canadá. Y luego, aparte de madera concreta, necesitas también unos cortes de esa madera muy específicos. No te vale cualquier corte, por ejemplo, del tronco, que sería la madera en bruto, pues no es lo mismo un corte radial que un corte tangencial. Para las tapas debe ser radial, es lo que más peso soporta, por eso tiene la veta más apretada. El buen sonido de una guitarra depende incluso de la velocidad del crecimiento de los árboles de los que se extrae la madera. Es mejor que sean de crecimiento más bien lento para que la veta sea lo más estrechita posible y tenga la máxima rigidez posible también. Como en cualquier trabajo artesanal, la base es la paciencia. Compro la madera y después tiene que estar secando. Un mínimo de 5 años. Yo, por ejemplo, tengo maderas que llevan secas ya 15 años. Años de trabajo que lamentablemente son más valorados fuera que dentro de nuestras fronteras. En España no. En España no se valora, ni no lo entiendo por qué, no sé. La gente se piensa que porque está hecho, que es artesanal, es peor. Hay mucha gente que tiene ese concepto y no lo entiendo, la verdad, pero que fuera no pasa. Sin embargo, en otros países aprecian el trabajo de los luthieres españoles, les avala la propia historia. En Japón, por ejemplo, admiran por ejemplo ese trabajo, el del guitarrero. De hecho, vinieron en los años 60, prácticamente solamente se hacían guitarras en España, guitarra española, guitarra de clásico flamenco. Y venía gente de fuera a aprender aquí a construirlas, porque nadie sabía hacerlas. Al contrario que otros oficios tradicionales, la supervivencia del luthier no está amenazada por el paso del tiempo ni por los avances tecnológicos que puedan llegar a la fabricación de guitarras en serie. El sonido simplemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por ejemplo, una guitarra hecha en serie con una que esté bien hecha de guitarrero o de luthier. No va a desaparecer. No, porque además ya está muy extendido ya por todo el mundo. Ya se hacen guitarras ya por pues, Estados Unidos, Australia, Japón, Francia, todos sitios ya se hacen guitarras. Pero no solo en la madera está la clave de un buen sonido. El barniz y la cola utilizados también influyen. Los industriales son plásticos líquidos que al secar amortiguan la vibración y es preferible sustituirlos por goma lacat de la India. Son unas escamas que es una secreción de un insecto de la India. Y entonces esto se diluye en alcohol y queda así el barniz. Esto se aplica con una muñequilla sobre la madera, cuando está la madera perfectamente lijada. Y es un barniz que, aparte de ser natural y no es tóxico, no interfiere en lo que es la vibración del sonido, de la tapa. Otra parte importante de su trabajo es la reparación y restauración de todo tipo de instrumentos de cuerda pulsada. Puede parecer menos atractiva, pero le da la oportunidad de tener entre las manos, aunque sea por unas pocas semanas, auténticos tesoros. Hace un mes o así
acabo de restaurar una que tenía aquí muy antigua, una Fender Jaguar de 1965, una serie L, que es una serie que hizo Fender, así un poco icónica, que les quedó muy bien, como el santo grial de las guitarras eléctricas. Su trabajo concluye siempre del mismo modo. Sentado en el tallerín, Luis Ángel comprueba si el sonido que tenía en la cabeza antes de comenzar es el mismo que sale de sus cuerdas al vibrar. Con este reportaje despedimos hoy este programa de Informe León, pero ya saben que regresaremos dentro de 7 días con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Adiós.